Capítulo 10. Ejemplos de desglose de trabajo. Reuniendo todo. En los últimos 4 capítulos le hemos proporcionado los fundamentos para desglosar el trabajo en pedazos manejables y en el tamaño adecuado para enseñarlos. Estamos siguiendo uno de los conceptos de la instrucción del trabajo al presentar la información un poco a la vez y repitiendo los puntos claves para mejorar el aprendizaje. En este capítulo le mostramos una variedad de ejemplos de desglose del trabajo y le proporcionamos la evaluación de algunos de los errores comunes que comete la gente al desglosar. Cuando los trabajos se desglosan en pequeñas piezas de capacitación, estas tendrán un formato similar en la hoja de desglose de trabajo sin importar qué categoría de trabajo sea detallada, trabajo de rutina, técnico, artesanal o no rutinario. Como hemos dicho, cuando desmenuza los detalles de cada tipo de trabajo, se termina con cierta parte que es definible paso a paso. Este es el contenido en el que se basa una hoja de desglose. No importa cuál es la categoría amplia del trabajo. Ahora estamos tratando con tareas específicas definibles. La hoja de desglose de trabajo para el moldeado de parachoques. Retomamos el trabajo de moldeado de parachoques que presentamos en el capítulo 5. El trabajo fue rebanado y troceado en pequeñas fracciones de capacitación en la figura 10.1. Cada tarea se convierte en un evento de capacitación y los pasos detallados componen las hojas de desglose de trabajo individuales. La figura 10.2 muestra el desglose del trabajo para desmoldar y colocar el parachoques en la instalación para recortarlo. La colocación del parachoques en la instalación para recorte es una operación de un paso relativamente simple, y es parte del flujo de trabajo para la operación de desmolde, así que ambas tareas se combinan en un solo desglose de trabajo y evento de capacitación. Observe que la descripción de los puntos principales, puntos claves y razones para estos son muy breves. Las descripciones no tienen el propósito de ser instrucciones de trabajo completamente detalladas. Son solamente para que el preparador las utilice como referencia durante la capacitación. El preparador estará demostrando el método mientras lo explica, de manera que no hay necesidad para hojas detalladas de instrucciones escritas. También, las simples afirmaciones breves son más fácilmente transmitidas por el preparador y entendidas por el estudiante. La verborrea excesiva puede sobrecargar al estudiante y disminuir su habilidad para recordar el contenido importante. Observe que esta cantidad de información es aproximadamente la correcta para una sesión de capacitación. Cada parte de la tarea central de rutina se desglosa individualmente en una hoja de desglose de trabajo. La figura 10.3 muestra un desglose de trabajo para la parte de recorte del trabajo de moldeado de parachoques. Esta parte del trabajo es la más fundamental, y difícil, de manera que para fines de capacitación cada paso puede ser enseñado por separado, uno a la vez, con varias repeticiones de práctica antes de que el estudiante aprenda el siguiente paso. Anteriormente estimamos la cantidad de tiempo requerida para conducir una capacitación real. Ahora imagine desglosar el tiempo requerido y detallar cada una de las tareas individuales. La buena noticia es que el trabajo que se hizo para desglosar el trabajo no necesita repetirse cada vez que se capacita a un nuevo estudiante. Ahora, veamos cómo definir realmente los pasos y puntos claves para los trabajos no repetitivos. Ejemplos de desglose de trabajo para tareas centrales no repetitivas. El mundo está lleno de trabajos que no encajan en el modelo tradicional de manufactura de tarea central repetitiva, una y otra vez. Muy pocos trabajos realmente siguen el modelo cíclico de tarea central. De hecho, muchos trabajos de manufactura suponen operaciones continuas que son de naturaleza no repetitivas u operaciones que cambian de ciclo a ciclo debido a la variación de producto o a otra variación dentro de la tarea. Debido a su naturaleza no repetitiva, estos trabajos tienden a ser difíciles de capturar en un patrón estandarizado. Un trabajo de manufactura de este tipo es la atención de máquinas en continua operación, alimentando materiales, haciendo ajustes, monitoreando las condiciones, etc. Esta tarea puede fácilmente correlacionarse con una enfermera en un hospital haciendo rondas o atendiendo las varias necesidades de los pacientes. En la superficie el patrón del trabajo parece ser completamente variable e impredecible. Las tareas centrales individuales no se repiten. Las necesidades de equipo varían de un momento a otro. En algunos casos, los empleados atienden múltiples máquinas simultáneamente, justo como una enfermera atiende a varios pacientes y toma instrucciones de números médicos. En este caso, la secuencia de la tarea de trabajo varía aún más.
Para las operaciones altamente automatizadas de proceso continuo no existe una tarea cíclica de rutina como parte del trabajo. Ejemplos de este tipo de trabajo incluyen el procesamiento de las resinas plásticas, metal, extrusión de goma, fabricación de papel, vidrio flotante, procesos químicos e impresión de libros por nombrar unos cuantos. Todo el trabajo es atender a la máquina y cada tarea individual tiene una frecuencia diferente dependiendo de lo que se necesite en un momento dado. No es posible definir una secuencia estandarizada de pasos para todo el trabajo, hoja de trabajo estandarizada. Sin embargo, es posible estandarizar el método utilizado para desempeñar cada tarea central no rutinaria. La tabla 10.1 muestra las varias tareas centrales no rutinarias y las tareas auxiliares para una operación continua, no es un ejemplo de Toyota. Ninguna de las tareas se realiza en una frecuencia específica porque las variaciones de productos ocasionan el cambio en el cronometraje. Para estos tipos de operaciones, se necesita tener cierto tipo de andón, método de señalización visual y auditivo, de modo que se pone sobre aviso al operador antes de la necesidad de realizar la tarea específica de atención de la máquina. Esto da tiempo para preparar las herramientas y los materiales que son necesarios para la tarea. El ejemplo en la figura 10.4 es una pequeña tarea que se requiere como parte de la operación de atención a las máquinas. Esta tarea en particular solo toma 1 minuto para terminarse. Otra tarea en esta máquina, cambio, puede necesitar hasta 4 horas para terminarse. Claramente, esa operación no puede ser detallada en una sola hoja de desglose de trabajo, sino que debe desglosarse aún más en varias piezas más pequeñas, y la capacitación se conducirá durante varios eventos separados. Un reto de la capacitación para este tipo de trabajo es saber cuándo realizar cada una de las tareas individuales. Este conocimiento se gana con el tiempo a través de la experiencia. El preparador debe trabajar codo a codo con el estudiante proporcionando dirección hasta que se obtenga el conocimiento. Ejemplo de tarea central no repetitiva de asistencia médica. Con frecuencia escuchamos que la asistencia médica es completamente distinta de la manufactura. Puede afirmarse que no hay trabajos repetitivos en la asistencia médica como los que veríamos en una línea de ensamblaje en movimiento. El argumento de que la asistencia médica es distinta de la manufactura es válido, y si estuviéramos intentando aplicar algunas otras herramientas y conceptos a sistema de producción Toyota, TPS, necesitaríamos hacer algunas modificaciones. Sin embargo, en el caso del desarrollo de talento, las diferencias entre la asistencia médica y la manufactura tienen muy poca relevancia. Muchos de los trabajos de asistencia médica son no repetitivos, pero existe un conjunto definido de tareas centrales y auxiliares. Es posible utilizar el mismo método para desglosar el trabajo y definir las tareas individuales que pueden enseñarse utilizando la instrucción del trabajo. Existe una justa cantidad de conocimiento de políticas y el know-how acumulado que podrían ser aprendidos en un salón de clases o en el trabajo con un mentor, pero las tareas centrales básicas se enseñarán tal y como se harían en Toyota o en cualquier otro lugar de trabajo. Hemos estado utilizando el trabajo de una enfermera como ejemplo de la asistencia médica. Utilizando el mismo modelo de desglose que utilizamos en la operación de moldeado de parachoques, desglosamos el trabajo de una enfermera típica como se muestra en la figura 10.5. La figura 10.6 es un desglose de trabajo para empezar un intravenoso en una vena periférica. Como mostramos en la figura 7.3, existen otras partes de esta tarea que serían impartidas en sesiones separadas de capacitación. Esta parte es el contenido central de la tarea, es la parte repetible. Otras partes de la tarea se pueden repetir o se pueden repetir en una frecuencia distinta de la tarea central. Debido al diferente grado de repetición, deben ser enseñadas por separado. Hemos mostrado que intentar enseñar múltiples tareas, cada una con diferentes frecuencias de repetición, durante una sola sesión de capacitación, conducirá a la confusión durante la capacitación. Usted puede ver que el ejemplo de desglose de un trabajo de asistencia médica realmente no es muy diferente del ejemplo en manufactura. Ambas, la tarea de asistencia médica y la de manufactura, tienen pasos definidos indicando lo que se hace. Ambas tienen puntos claves explicando qué es importante sobre cómo se realiza el paso, y ambas proporcionan las razones de apoyo de por qué son importantes los puntos claves. En este nivel de detalle, no nos estamos enfocando sobre cómo esta tarea encaja con las otras o si es repetitiva o no. Es una parte del trabajo total, y es definible y enseñable. Esta es la clave. Un desglose de trabajo básico aplica a cualquier tarea definida, independientemente de la industria o tipo de trabajo.
Nos proporcionaron ejemplos adicionales de asistencia médica y nosotros configuramos una tarea adicional en el formato de desglose de trabajo. La figura 10.7 muestra el desglose del trabajo para el uso de un desfibrilador ventricular. Esta puede no ser parte de la responsabilidad de una enfermera, pero es un maravilloso ejemplo de una tarea importante. Observe que esta tarea es un poco más larga que algunas de las otras que hemos mostrado. No hay un límite fijo para la cantidad apropiada de trabajo por sesión de capacitación. Esta tarea probablemente tomaría alrededor de 30 minutos enseñarla y es una cantidad adecuada de trabajo para una sesión de capacitación. Otra consideración es que no hay un punto de ruptura natural en la tarea que facilitaría la separación en dos sesiones de capacitación. El punto de ruptura natural tiene lugar cuando la tarea tiene segmentos más chicos que completan una parte de la tarea global. Un ejemplo es el trabajo de moldeado de parachoques. El operador puede desmoldar el parachoques y colocarlo en la instalación de recorte y el resto de la tarea puede ser terminada por el preparador mientras el estudiante observa. Sería difícil, y tal vez con riesgo de muerte, darle las paletas de desfibrilador a otra persona a la mitad de la tarea. Corrigiendo los errores comunes en el desglose de trabajo. Los intentos iniciales de desglosar un trabajo pueden resultar en algunos errores comunes. La figura 10.8 es un ejemplo de un desglose de trabajo que fue entregado durante una clase de certificación de preparador de instrucción del trabajo. Nos gustaría comentar algunos de los errores que ocurren con regularidad cuando la gente está empezando a desglosar los trabajos. Esto no tiene el propósito de ser una crítica hacia el individuo que hizo el desglose. Una parte esencial del método de la IT y desarrollo de talento es la disposición para reflexionar en cualquier situación y aceptar asesoría. Los preparadores deben trabajar de cerca con los estudiantes y tienen la responsabilidad de corregir cualquier error conforme ocurra. Esto también es aplicable al desarrollar preparadores en el método de la IT. Se permitió al aprendiz utilizar el desglose como se escribió en la figura 10.8 durante la demostración de capacitación en la clase para averiguar de primera mano cuáles serían los efectos de los errores. Algunas veces es mejor intentar el desglose en una situación real y luego poner atención al resultado. En este caso, los errores del desglose llevaron a la confusión del estudiante y la incapacidad para realizar la tarea de la manera correcta. El paso 1 está listado simplemente como seguridad y los puntos claves afirman siempre tenga el EPP puesto. Nuestro primer comentario es que las explicaciones para la utilización del EPP, equipo de protección personal, se manejan mejor como un evento separado de capacitación debido a su importancia y porque no es una tarea de trabajo real, es un requisito del trabajo. Dicho eso, nos gustaría agregar que el paso principal de seguridad no le dice qué hacer a los estudiantes. El punto clave realmente no afirma cómo hacer el paso, porque no hay paso. Si estuviéramos enseñando el uso correcto del EPP, el desglose de trabajo establecería una acción, un verbo, como, ponerse las mangas Kevlar y el punto clave sería sujeta el broche a la manga de la camisa, cubriendo por completo el brazo. Aunque es cierto que deseamos que el empleado siempre use el EPP, debe ser instruido antes del evento de capacitación de tarea mientras prepara al estudiante para la tarea del trabajo porque no es parte de una tarea cíclica repetitiva. En este caso la capacitación debe enfocarse en la tarea real de instalar tornillos y pegar paneles. Durante la capacitación recuerde separar la tarea central de repetición de otros requisitos no repetitivos para del trabajo. El paso 2 establece, encienda la máquina. A menos que la máquina necesite encenderse en cada uno y todos los ciclos del trabajo, haciéndolo un evento cíclico, este paso es parte de la operación de arranque y no parte de la tarea de repetición. Encender el equipo y confirmar los parámetros del proceso, temperaturas, presiones, etc., debe ser una sesión de capacitación separada. No causará daño si este paso se deja, pero como se pide al aprendiz que repita la operación para confirmar el entendimiento, la máquina ya estará encendida. Omitimos este paso de nuestro desglose revisado, pero veamos el punto clave para fines de aprendizaje. ¿Especifica el punto clave encender la máquina? No. Dice, asegúrese de que la temperatura sea la que necesita ser. ¿Cómo suena eso? Parafraseemos un poco para tener, verifique la temperatura. Verificar es un verbo, de modo que este es realmente un paso principal. Como hemos afirmado antes, es mejor separar la parte no cíclica de la parte que sí lo es. Encender la máquina o verificar la temperatura correcta se haría con anterioridad al inicio verdadero de la rutina.
El segundo punto clave para el paso 2 afirma la pistola de tornillo necesita estar encendida. ¿Es realmente este un punto clave? ¿Describe cómo realizar una acción específica? No. Nos dice lo que necesita hacerse, un paso importante, pero nuevamente esta no es una actividad cíclica y es mejor enseñarla como parte de una sesión de capacitación de arranque. Omitimos este punto clave de la capacitación de tarea cíclica. Saltemos al paso 4. Pegue el panel. Este paso está bien así, pero podríamos afirmar el paso importante como aplique adhesivo al panel porque el adhesivo se aplica en la superficie. El panel no se pega junto. Esta es una diferencia menos, pero su objetivo es tener las instrucciones que describan específicamente lo que se está realizando. ¿Qué pasa con el punto clave? Este nos dice lo que estamos tratando de lograr, sellar vidrio, que es la razón, pero no especifica el método adecuado a utilizar. Para encontrar el procedimiento correcto, fuimos directamente a observar la realización del trabajo. Con la observación del trabajo real, descubrimos que se utilizan algunas técnicas específicas. Estas se enlistan en nuestro desglose revisado que se muestra en la figura 10.9. Ayudan los puntos clave relacionados en la figura 10.9 a clarificar cómo se realiza la tarea de aplicar adhesivo. El paso 5 es similar al paso 4. El paso importante está bien, pero el punto es vago respecto a la técnica real. Un objetivo, razón para el punto, se afirma, distribuya el adhesivo extra para sellar la parte superior, pero falta la técnica real para distribuir el adhesivo. Este es un punto crucial a entender, los puntos no están diseñados para decir lo que queremos. Está diseñado para decirnos cómo conseguir lo que queremos. Si queremos que el adhesivo se distribuya uniformemente y que la parte superior quede sellada, necesitamos decirle al estudiante cómo hacer eso. Para una comprensión más completa del método correcto y para mejorar el desglose, observamos el trabajo real, siempre vaya al lugar de trabajo real para verlo de primera mano. La figura 10.9 muestra una versión revisada del desglose que se terminó después de revisar el trabajo real. Utilizando el método de preguntas descrito en los capítulos 8 y 9, podemos determinar los pasos importantes y los puntos claves. Fue fácil detectar los pasos del trabajo mientras observábamos al operador realizar la tarea. Necesitamos excavar a fondo para encontrar los detalles fundamentales sobre cómo estaba realizando la tarea y qué era importante para la terminación apropiada de la tarea. Podemos ver al operador instalando los tornillos en los paneles. Le preguntamos: ¿hay algo importante en la manera de poner los tornillos? Él indicó que los tornillos tenían que estar derechos. Preguntamos: ¿cómo se asegura de que estén derechos? A lo que replicó: tengo que sostener la pistola de tornillos horizontalmente. En este caso la necesidad de colocar tornillos derechos es el objetivo, no es una instrucción cómo hacer. Es necesario para el éxito del trabajo. En nuestro desglose revisado la rectitud de los tornillos se relaciona como la razón y sostener la pistola de tornillos horizontalmente es el punto clave real. Podemos llevar esto más lejos y preguntar: ¿por qué necesitan los tornillos estar derechos? Para obtener una comprensión más profunda de la razón. Continuamos preguntando: ¿hay algo más importante en la manera en que coloca los tornillos? Indicó que los tornillos deben estar completamente asentados. ¿Cómo se asegura de que estén completamente asentados? Preguntamos. Contestó: la pistola de tornillos hace un sonido cuando el tornillo está completamente insertado. ¿Entonces usted espera escuchar el sonido? Preguntamos. Sí, se puede escuchar, replicó. ¿Es posible confirmarlo también viéndolo? Preguntamos. Bueno, sí. La cabeza del tornillo necesita estar pareja con el panel. ¿Por qué necesitan estar completamente asentados los tornillos? Preguntamos. Porque si no lo están, la cabeza del tornillo se atascará en el marco de la ventana de guillotina. El miembro del equipo procedió a aplicar adhesivo al panel. Le preguntamos si había algo importante acerca de cómo se aplicaba el adhesivo. Averiguamos que es importante poner el adhesivo en solo 5 paneles a la vez antes de distribuir el adhesivo. Si el adhesivo se pusiera en más paneles, empezaría a secarse y no se distribuiría ni sellaría adecuadamente. También es importante mantener la boquilla del adhesivo pareja con los bordes del panel para ayudarlo a distribuir el adhesivo y evitar que el exceso salga. Cualquier exceso de adhesivo requiere un trabajo extra para quitarlo y suma un pequeño costo extra, tiempo y material extra.
Procedimos a preguntar cómo se aplicaba el adhesivo y averiguamos que empezar desde la parte superior del panel y extenderlo hacia abajo y sobre la esquina era el movimiento más fácil. El movimiento permitía que el adhesivo se jalara a lo largo del panel y se presionara más fácilmente. También averiguamos que existen otros puntos de importancia y que son puntos claves relacionados. Por ejemplo, al limpiar el adhesivo, es útil descansar los dedos sobre el borde superior del panel y utilizarlo como un soporte firme y como palanca al limpiar el adhesivo arriba y sobre el borde del panel. Continuamos investigando y haciendo preguntas hasta que se identificaron todos los puntos claves y el método correcto fue totalmente entendido. Las preguntas adicionales que hicimos fueron: ¿por qué lo hace de esta manera? ¿Y qué ocurriría si lo hiciera de otra? También es una experiencia de aprendizaje valiosa intentar el trabajo por usted mismo. Esto ayuda a tener la sensación de la tarea y una comprensión más profunda de cómo y por qué se hacen las cosas de cierta manera. Es una etapa de confirmación importante. La filosofía de Toyota siempre es verificar la comprensión por usted mismo. Para el fin del interrogatorio y del desarrollo de los desgloses de trabajo, estábamos verdaderamente capacitados en la técnica correcta. Con una pequeña práctica podíamos dominar el trabajo. Desglosar efectivamente los trabajos es una parte fundamental del proceso de desarrollo del talento. Es importante ser bastante estricto en el proceso. Los desgloses de trabajo con pasos y puntos clave mal definidos arrojarán un mal resultado. Es mejor si los pasos importantes y los puntos se expresan en simples afirmaciones. Los pasos principales dicen qué hacer y los puntos dicen cómo hacer los pasos. Las tareas no repetitivas y repetitivas no deben mezclarse en el mismo evento de capacitación. Domina el desglose de trabajos y sus resultados mejorarán. La presentación de capacitación más grande del mundo no producirá buenos resultados si el material que se presenta no está completo. ¿Es posible estandarizar tareas de ingeniería complejas? Toyota tiene un proceso estándar para desarrollar autos nuevos. A través de los años ha estado eliminando el desperdicio y reduciendo las demoras de entregas de 4 años a mediados del decenio de los 80 entre 15 y 18 meses en la actualidad. Los ingenieros saben bastante bien qué necesitan hacer y para cuándo. Hay muchas partes estándares en el auto y muchos procesos de manufactura estándares por diseñar. Una gran cantidad de know-how se ha documentado en las listas de control de ingeniería que están ahora en una base de datos de conocimientos y experiencia. Sin embargo, cualquier ingeniero de Toyota le dirá que seguir los estándares y marcar las casillas en una base de datos de conocimientos y experiencia no hace a un ingeniero de alta calidad. Es la creatividad y el profundo entendimiento de la especialidad de ingeniería que viene de años de capacitación en el trabajo por mentores experimentados. Al preguntarles cómo aprendieron a ser ingenieros, no describirán los trabajos del curso o lo que aprendieron en la universidad, sino más bien lo que aprendieron de ciertos ingenieros experimentados con quienes trabajaron codo a codo. Vea el capítulo 16 para más propuestas sobre cómo se desarrollaron los ingenieros de Toyota. Habiendo dicho eso, el centro técnico de Toyota en Ann Arbor, Michigan, se ha estado expandiendo rápidamente y trayendo nuevos ingenieros. Para satisfacer este desafío, Toyota está trabajando duro en el desarrollo de un entendimiento detallado de la capacidad estándar de un ingeniero y para estandarizar la capacitación e inclusive estandarizar cómo los líderes del equipo capacitan a los ingenieros jóvenes. Toyota ya hizo un buen trabajo en la ingeniería de productos al desglosar el trabajo e identificar las categorías de conocimiento y capacidades que los ingenieros necesitan aprender durante sus carreras. En Japón, la mayoría del aprendizaje de los ingenieros fue similar a la de los artífices de antaño. Supuso bastante capacitación en el trabajo y muy poco se documentó. Lo que se documentó muy rigurosamente se refería como la lista de control de ingeniería. Cada especialidad de ingeniería era la responsable de mantener su propia lista de control. Los ingenieros veteranos en esta especialidad mantenían y agregaban a la lista de control. Había carpetas con cientos de páginas de cosas específicas que considerar al desarrollar un diseño. Para un programa específico, se requería a los ingenieros que se llevaran una copia del cuaderno, marcaran cada punto e hicieran que su supervisor también marcara cada punto. Las listas de control representan el conocimiento acumulado de lo que es buena y mala práctica. Dan los estándares. Tienen dibujos de buenas y malas condiciones. Tienen curvas que indican las regiones aceptables e inaceptables. En un sentido, esta es la base de conocimientos acumulados para esta especialidad de ingeniería en Toyota.
Pero, ¿no es muy primitiva una lista de control manual? ¿No debería computarizarse todo esto? La opinión de Toyota es que si usted no lo puede hacer manualmente, no lo puede hacer en una computadora. Pero la respuesta verdadera es que hay algunos avances en la utilización de computadoras y la información gradualmente se ha movido a las bases de datos computarizadas durante muchos años en Toyota. Ahora es la base de datos de conocimiento y experiencia. Todavía funciona como la vieja lista de control manual. Los ingenieros necesitan marcar que han considerado cada punto al trabajar en un diseño particular y sus supervisores tienen que marcar que un punto se ha terminado, pero ahora se hace en una computadora. Debido a que está en la computadora, es más fácil encontrar la información utilizando el buscador. También es más fácil agregar más información como fotografías de las partes e imágenes tridimensionales que se conectan a través de hiperenlaces. Pero la función es todavía la misma y la base de datos es solo tan buena como los ingenieros que le agregan información y que la utilizan rigurosamente como parte de su proceso de diseño. Podemos ver las bases de datos de conocimientos y experiencia como los puntos claves de cada especialidad de ingeniería. Ellos no están enlistados por pasos en el proceso de diseño como lo están en las hojas de desglose de trabajo. Pero, no obstante, son los puntos claves. El líder del equipo le enseña al ingeniero estos puntos claves utilizando la base de datos como una ayuda visual de la capacitación en casi la misma forma en que se conduce la capacitación de instrucción del trabajo. El centro técnico de Toyota en Ann Arbor no estaba satisfecho con solo marcar los puntos claves. Ha habido muchas contrataciones recientes en un período corto de tiempo y en Estados Unidos hay una mayor rotación de ingenieros que en Japón. De modo que los administradores de Toyota decidieron que necesitaban agregar información más abundante a la base de datos de conocimientos y experiencia, incluyendo algunas de las razones para los puntos claves. Por ejemplo, podría haber un buen ejemplo mostrando el vehículo de un competidor y un mal ejemplo de otro vehículo de la competencia para entender por qué es importante una manera en particular de diseño. Debe haber alguna historia de lo que pasó en un vehículo del pasado para que el ingeniero entienda por qué un punto en particular fue agregado a la base de datos. En términos de desglose de trabajo, este es equivalente a sumar las razones para los puntos claves. Hay muchas cosas contenidas en la base de datos. Por ejemplo, un cuerpo de ingenieros necesita saber que debe haber un mínimo de espacio de 10 milímetros entre un arnés de cable y un panel de acero. También los estándares de seguridad están en la base de datos. La tabla 10.2 relaciona los puntos claves asociados con los requisitos de etiquetado para la bolsa de aire del pasajero que se basan en los estándares de seguridad vehiculares federales de Estados Unidos. Estos están disponibles públicamente en Internet, pero Toyota no quiere que sus ingenieros tengan que buscar constantemente todas las bases de datos relevantes cada vez que hacen un diseño, y también quiere que los ingenieros marquen sistemáticamente que sus diseños cumplen con los requisitos. En este caso, el ingeniero de bolsa de aire también tiene que diseñar la etiqueta y su colocación y diseñar la etiqueta correcta para cada país en el cual Toyota venderá los vehículos, por supuesto con ayuda cuando se trata de otro idioma. El ejemplo de la etiqueta de advertencia está basado en información pública e incluirla en la base de datos de conocimientos y experiencia es una cuestión de garantizar que el estándar se sigue. La mayoría de la información es la acumulada en el know-how técnico de Toyota que se ha desarrollado durante décadas y que es tratada como marca registrada. Toyota la protege con todas sus fuerzas y la considera una ventaja competitiva. Está protegida al punto de que los ingenieros ni siquiera tienen acceso a las bases de datos de conocimiento y experiencia de otras especialidades. Toyota sabe que los ingenieros se van, y la empresa no quiere que ellos se lleven copias de las bases de datos con ellos. Un ingeniero saliente trató de llevarse impresiones de la base de datos a un competidor. Toyota descubrió esto y pudo impedirlo. Sin embargo, la experiencia ha llevado a medidas de seguridad más intensas. No solamente el know-how técnico está custodiada por seguridad, sino que también el contenido está rigurosamente controlado. Las bases de datos son específicas a una especialidad de ingeniería y solo los ingenieros veteranos en esa especialidad están autorizados a modificarla. Los ingenieros de Toyota enfatizan que aprender a utilizar las bases de datos de conocimiento y experiencia no hace a un buen ingeniero. Es una herramienta que proporciona directrices y que garantiza que el ingeniero no se olvide de los puntos clave. Es útil cuando se entrena a ingenieros jóvenes. Pero la base de datos está simplemente presentando limitaciones sobre posibles soluciones de diseño. El ingeniero sabrá no exceder cierto límite o mantener algo a cierto mínimo.
Pero eso no le dice al ingeniero cuál debe ser la especificación. Y el ingeniero puede inclusive exceder el límite si existe una razón particular. De experiencias pasadas, los ingenieros han encontrado que exceder el límite, una advertencia, puede causar un problema y así el ingeniero debe ahora hacer pruebas extras o estudios de campo para demostrar que está bien exceder el límite. La verdadera ingeniería es todavía el pensamiento creativo para solucionar el problema o proporcionar la función al cliente, mientras toma estos estándares como limitantes. Toyota pone un gran énfasis en desarrollar el know-how a lo largo del tiempo haciendo el trabajo bajo la guía de un mentor porque es la única forma de desarrollar el poder creativo del ingeniero. Comentaremos esto con más detalle en el capítulo final de este libro. Desglose de trabajo. El paso fundamental. Aparte de la capacitación misma, el desglose de trabajo podría decirse que es el paso más fundamental en el proceso de la instrucción del trabajo. Es cuando usted identifica el qué, cómo y por qué del trabajo. Está estrechamente relacionado con la hoja de trabajo estandarizada, pero, como lo explicamos, no es la hoja de trabajo estandarizada. Está a otro nivel de análisis y detalle. La hoja de trabajo estandarizada nos dice los pasos a seguir así como cuánto tiempo debe tomar cada paso y cómo se relaciona la tarea con el tiempo takt time, índice de demanda del cliente. Pero conforme desglosamos el trabajo aún más e identificamos los puntos claves, estamos desarrollando un entendimiento más detallado del enfoque estandarizado necesario para hacer el trabajo bien por seguridad, calidad, productividad y control de costo. Si no llegamos a este nivel, no tendremos el trabajo estandarizado completo. Nosotros no anunciamos el desglose de trabajo en el sitio de trabajo. Anunciamos la hoja de trabajo estandarizada en el sitio de trabajo. En realidad la hoja no es para que los trabajadores se refieran a ella mientras realizan su trabajo porque referirse a ella les impediría realizar el trabajo de manera fluida. Ellos aprendieron a realizar el trabajo impecablemente durante el período de capacitación. La hoja es una referencia principalmente para los supervisores para que auditen el trabajo. El desglose de trabajo puede también ser una referencia útil para el supervisor que desea auditar el trabajo estandarizado, en particular si existe algún problema, tal que como un trabajador no pueda mantener el paso, o problemas de calidad o de seguridad. Conforme se aprende más con el paso del tiempo, el desglose de trabajo debe revisarse para reflejar los cambios que se hagan durante el proceso Kaizen. Esto ayudará a documentar la mejor forma actual de realizar el trabajo y en actualizar lo que se enseñará al nuevo equipo de asociados. En los siguientes capítulos empezamos a describir el proceso verdadero de capacitación. Antes de intentar transferir el conocimiento a los otros, es crucial que se identifique la información correcta. En las primeras hojas del libro anotamos que Abraham Lincoln dijo que si le dieran 6 horas para derribar un árbol, él pasaría 4 horas afilando el hacha. Le recomendamos que pase el tiempo desglosando meticulosamente los trabajos a gran detalle. Profundice para encontrar lo que importa más en cada tarea. Enfoque su esfuerzo en los aspectos críticos que presentan cada trabajo. Lograr un gran resultado requerirá de un gran esfuerzo. No hay atajos. Esta es la parte decisiva del proceso. Haga su mejor esfuerzo.